Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Nos sellamos con la preciosa sangre del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. A ver, quiero ver las espadas de los guerreros de la nación carismática. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo ustedes vienen a una asamblea sin la palabra de Dios? ¿Cuándo van a aprender que lo que le da fuerza a un cristiano es la palabra? Y que vamos a trabajar con la palabra. Cuando ustedes saben que viene el Padre Teo, traigan su Biblia, ¿sí? Porque hay que trabajar con la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora bien, la iglesia, siempre guiada por el Espíritu Santo, nos da pastores conforme al momento. Cuando digo conforme al momento, lo que necesita en cada circunstancia histórica que vive la iglesia. Así estamos hoy, aunque muchos no lo saben, con un papa muy metido en la renovación carismática. Antes de que Francisco fuera nombrado papa, él cuenta en su testimonio personal que odiaba la renovación, que no le gustaba a esos locos. Porque obviamente la gente piensa que los carismáticos estamos locos, que levantamos la mano y gloria a Dios y todo lo demás. Aunque es verdad que tenemos algo de loco, porque para servir a Dios hay que tener también algo de loco. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces el Papa, él se fue dando cuenta, antes de ser Papa, como arzobispo de Buenos Aires, a conocer grupos. Y veía que a pesar de que tenían esa forma muy particular de alabar a Dios, porque eso es muy particular, los católicos por tradición no éramos muy efusivos, no éramos muy dados a levantar manos en la iglesia. Esa cosa la veíamos solamente en las iglesias evangélicas protestantes. Ahora bien, la iglesia siempre fue carismática, siempre. Porque para que tengan claro qué es la palabra carismático, significa todo aquello que son dones que Dios da para que el pueblo de Dios y la obra de Dios se extienda. Entonces la iglesia tiene dos pilares. El primer pilar es la iglesia es jerárquica, es decir, hay un orden, que eso nos diferencia mucho de las iglesias evangélicas. En la iglesia católica hay un vicario, es decir, en este caso el Papa, que como sucesor de Pedro, guía a toda la iglesia. En la iglesia evangélica no es así. Cada iglesia es autónoma y por eso que ustedes ven que ahora no solamente se llaman pastores, sino algunos cuando ya tienen varias sucursales, se autoproclaman apóstoles, porque están guiando. Eso no pasa en la iglesia. No hay cuantos apóstoles así, no. Un pastor que rige a nivel mundial en cada diócesis, pero todo en comunión con el Papa. El que no está en comunión con el Papa no es católico. ¿Queda claro eso? Muy importante. Bien, entonces, pero la iglesia no solamente es jerárquica, o sea, no solamente tenemos al Papa, los obispos, los sacerdotes, no. También la iglesia es carismática, siempre ha sido así. Es decir, aquí hay diversidad de carismas, como vamos a ver ahora, diversidad de dones, no todos tenemos los mismos dones. Y el carisma es un don puesto al servicio de la comunidad para que podamos crecer. Por ejemplo, el don de la música, no todos lo tenemos, aunque yo canto, pero no tengo ese don. O sea, no es mi don, pero me gusta cantar, pero no es mi don, lo reconozco. Así, hay quienes tienen una voz armoniosa, una voz muy melodiosa, y bueno, bendito sea Dios. Entonces, lo que quiero que tengan claro es que la iglesia pues tiene dos funciones, dos bases, jerárquica y carismática.
Volviendo al tema como testimonio del Papa, porque voy a tocar un tema muy importante de reciente actualidad que el Papa le ha pedido a todos los carismáticos del mundo. Esto es una cosa maravillosa. Entonces él, cuando ya se da cuenta de que esto es una obra de Dios, siendo arzobispo, en ese interín lo llaman a Roma. Él pensaba que volvería otra vez, que no había ningún problema, y lo eligen Papa. Pero antes de elegirlo Papa, ya lo habían nombrado asesor de la renovación carismática de toda Argentina, cargo que no pudo ejercer, porque lo llamaron para ser Papa, o le eligieron, perdón, para ser Papa. Sin embargo, si ustedes siguen la trayectoria del Papa, se van a dar cuenta que es un hombre que desde que está allí, habla mucho del Espíritu Santo, porque él se ha dado cuenta del tesoro del Espíritu Santo. Y desde que está allí también siempre se ha reunido en estos 6 años que lleva con los carismáticos. Pero este año ha pedido algo especial. Tuvo la vigilia con los carismáticos de todo el mundo, los que pudieron estar allí de las diversas delegaciones del mundo. Y en esa semana pasada nada más, hizo 3 pedidos a los carismáticos. Y por eso ustedes como renovación tienen que saber qué ha pedido el Papa a los carismáticos. Para ello vamos a trabajar también, porque lo que ha dicho, todo lo que ha dicho, no es porque a él se le ocurrió, sino porque está en la Biblia. El Papa sencillamente ha recordado algo que como carismáticos nosotros tenemos que aplicar. Entonces, esto que compartiré con ustedes son los 3 pedidos del Papa a los carismáticos. Y entramos en materia. En la homilía, el Papa le pide a los carismáticos como primer punto, compartir con todos en la iglesia, fíjense esto, el bautismo en el Espíritu Santo. Es la gracia que han recibido. ¡Compártanla! ¿Ustedes han entendido qué el Papa está pidiendo? Voy a repetirlo y después vamos a estudiar los contextos bíblicos. El Papa quiere que los carismáticos, esos que han recibido el bautismo, no se quede solamente en la renovación. Que toda la iglesia reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Que toda la iglesia sea carismática, como de hecho tiene que ser. Ya decía Cardenal Suenen, de feliz memoria, uno de los cardenales que ayudó mucho a que la renovación se extendiera en el mundo, ya en tiempo del Concilio Vaticano II, decía que la iglesia es también exactamente tiene esas 2 alas como un avión, la ala jerárquica y la ala carismática, pero era que era necesario extender esta experiencia del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Y aquí empezamos con la primera aplicación, que diría yo que es el querigma. La palabra querigma, el anuncio. Para ello vamos a ver los primeros textos. Vamos a ver 2 textos que fundamentan lo que el Papa está pidiendo. El primero está en Hechos capítulo 19, del 1 al 7. ¿Sí? Hechos capítulo 19, capítulo 19 del 1 al 7. Y el otro texto que vamos a ver está tomado del Evangelio de San Marcos. Vamos a buscar el texto. San Marcos, que recibe también al final el llamado de Jesús, o sea, hace referencia a esta llamada. Capítulo 16, versículo 15 al 17. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? 19, 1 al 7. ¿Tú lo tienes? Ponte de pie, léalo por favor. Aquí mismo. Venga, rápido, no hay tiempo que perder. Es muy importante y voy a explicar qué significa eso. Sí. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo avanzaba en el Señor hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de pasar la fe. Le respondieron: y sabíamos que había
eso, ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Contestaron: el bautizo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en él, que venía detrás o él sea en Jesús. Al oírlo se bautizaron invocando el nombre del Señor. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Palabra de Dios. Muy bien. Miren esta belleza. Hasta hace un tiempo, también en la Iglesia Católica decíamos que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y en parte tiene razón eso, porque por falta de mayor quizás doctrina sobre el Espíritu, muchos católicos crecieron con una cultura de devociones, que no está malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero se olvidan que las devociones deben llevarnos a algo más. Yo no puedo tener devoción a San Martín de Porres olvidando que el que hizo santo a San Martín es el que también me quiere hacer santo a mí. ¿Y quién hizo santo a San Martín? El Espíritu Santo. Entonces, si yo, que no es malo, repito, tener una devoción al santo, pero no debo olvidar que la misma acción que obró en los santos quiere obrarla en ti. Entonces, si ustedes conocen quién es el Espíritu Santo, no solamente porque lo defino la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que es Señor y dador de vida. Y como Señor y dador de vida, merece una misma adoración y gloria. Entonces la pregunta es, ¿yo le doy al Espíritu Santo una misma adoración y gloria como se la doy al Padre o como se la doy al Espíritu Santo, a Jesús? Pues así debería ser, porque es Dios. Y no hay posibilidad en la iglesia de que podamos tener sacramento, orden, cualquier sacramento sin el Espíritu Santo. Por lo cual el Espíritu Santo es vital en la iglesia y hay que invocarlo. Por eso, ese texto que hemos elegido nos muestra cómo ya en la primitiva iglesia también había ignorancia sobre el Espíritu Santo. Y hablaban de un bautismo, pero ¿cuál es el bautismo de que hablaban? El bautismo de Juan. ¿Y en qué consiste el bautismo de Juan? Era un bautismo de conversión. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos bautismos tenemos nosotros? En realidad son dos en uno. Voy a explicar. Está el bautismo que nos hace hijos de Dios, pero también está el bautismo del Espíritu, es el bautismo de fuego, el bautismo que despierta, que anima, que nosotros por eso, aparte del bautismo que recibimos, que nos hace hijos de Dios, tenemos una segunda manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué sacramento? Católico, ¿qué sacramento afirma el bautismo? La confirmación. Nos hace no solamente hijos de Dios, sino que nos impulsa. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué muchos católicos que reciben la confirmación no tienen ese impulso que deberían tener? Es que le falta fuego. Es que le falta esto que está diciendo la palabra de Dios. Dice el texto que ellos no habían oído hablar del Espíritu Santo. Y por eso pregunta Pablo, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, conversión, está bien, encargando al pueblo que creyeran en el que venía detrás de él, o sea Jesús. Es decir, Juan preparó el camino para Jesús. Al oírlo, dice aquí, se bautizaron invocando el nombre del Señor. Ojo, primero tienen el bautismo en el nombre de Jesús, que lo hace ¿qué? Hijos de Dios. Recibieron el bautismo de Jesús, pero inmediatamente, si sigue leyendo bien el texto, dice, Pablo les impuso la mano y vino sobre ellos. ¿Qué vino sobre ellos? ¿Qué vino? El Espíritu Santo. ¿Qué vino? El Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación?
Aleluya, dice la palabra. Y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Aleluya. Eso es lo que falta. Si ustedes ven, todavía están los videos ahí que pueden bajarlo en YouTube, de la asamblea que el Papa tuvo con los carismáticos. Y les pedía, usted se imagina más de 8,000 personas alabando en lenguas. Y el Papa contento, feliz, porque eso es lo propio. Por eso dice, esto que ustedes tienen, haga que los otros católicos también lo tengan. No es solamente esta asamblea. Yo alabo a Dios porque a pesar de todo, de todos los inconvenientes, la asamblea carismática sigue porque no tiene dueño. El dueño se llama el Espíritu Santo. Esta asamblea es del Espíritu Santo y por eso continúa. Y porque el Espíritu quiere seguir haciendo su trabajo, pero necesita que ustedes también tengan la disposición, dejarse tocar, dejarse renovar, para que los dones y carismas, que es lo que da el Espíritu Santo, contagie. Eso tenía lo primero. Por eso viene el tema del querigma. Porque una vez que tú tienes la experiencia de Jesús, que te has enamorado de Jesús, que has sido tocado por el Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que procede? ¿Qué procede después que tú lo has experimentado? ¿Qué? Darlo a conocer. Ese es el querigma. Anúncialo. Dile a otro, oye, tú no sabes lo que te está perdiendo. Todos los viernes hay asamblea donde el Espíritu Santo se está derramando con poder. ¿Y a quién le toca eso? A los carismáticos. Y el Papa le está diciendo, vayan, contagien. Esta asamblea tiene que volver a lo que era al principio. Tienen ustedes y es el trabajo de ustedes. No esperen que el Papa le diga, hagan ese trabajo. Eso es lo primero que les pido a los carismáticos. Vayan a encender a la iglesia. Ya tenemos que superar aquellas veces que con esto yo no critico mal a la iglesia porque yo soy parte de ella, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que ir renovando. Ya no podemos llevar esa iglesia estática o fría de los cantos de antes, que no son malos, son bellos, pero correspondían a un periodo. Ahora necesitamos una iglesia viva. Una iglesia que se sienta que cuando usted está allí, el fuego de Dios, aleluya, está sacudiendo al pueblo de Dios. Que se sienta, que se note que estamos alabando a un Dios que está vivo. Un Dios que está vivo y que se mueve en la alabanza, que habita en la alabanza de su pueblo. Por eso dice el texto que una vez que reciben primero el bautismo de Jesús, después Pablo le impone las manos como una especie de confirmación y baja el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua. Eso debe ser lo normal. Lo anormal es que no ocurra. Y no es que vamos a inventar lengua, no, porque en los dones carismáticos el don de lengua es el menos importante. Así para que no se asusten. O sea que, que si yo, y eso aquí corrijo, porque hay algunos hermanos que piensan que si usted no ora en lengua no recibe el Espíritu Santo. Eso es protestante, eso no tiene que ver nada con los católicos. Yo no tengo que tener el don hablando para decir, ahora tengo el Espíritu. No, ese es uno de los dones. Lo importante es que tú sientas que el Espíritu te lleva. Miren, el primer don que da el Espíritu en el corazón, ¿saben cuál es? El amor. Que al final es lo más importante, el amor. ¿De qué me sirve hablar en lenguas si no tengo amor? Le dice el mismo Pablo, ¿no? ¿De qué me sirve hablar las lenguas si no tengo amor? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo... Bueno, ese es el primer punto. Entonces ya tenemos claro que el Papa pide a los carismáticos compartir con todos en la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. No lo está diciendo el Padre Teófilo, lo está diciendo nada menos que el vicario de Cristo. Así que mañana algún sacerdote dice, ¿ustedes por qué están hablando? Porque el Papa lo ha pedido. Y aunque sea el obispo, el pastor o el que sea, el Papa está pidiendo. Y el Papa tiene como responsable el vicario de Cristo, y ustedes pueden buscar eso, porque es importante que ustedes se documenten. Eso está pedido por el Papa. El primer punto, contagiar a la iglesia con el bautismo del Espíritu. Díganle, vamos a decirle al Señor, gracias Señor por el Papa Francisco, por esta invitación que nos ha hecho, ¿verdad? Gracias Señor, porque es el don del Espíritu Santo. El primer punto. Segundo punto, segundo pedido que el Papa ha pedido a los carismáticos. El segundo punto es servir a la unidad
del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Repito, el segundo pedido que le hace el Papa Francisco a los carismáticos es servir, díganlo conmigo, a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Servir a qué? ¿Servir a qué? ¿Servir a qué? Y aquí explico algo que he estado predicando últimamente. Y esto es importante que usted lo asimile. Dígalo conmigo. Todo lo que divide viene del diablo. Todo lo que une viene del Espíritu Santo. Ahora pregúntate a qué espíritu respondo yo. Cada uno, yo no puedo mirar por ninguno, cada uno mire su conciencia. Ay, es que ellos no son carismáticos, yo no soy carismático. Entonces, si no voy a la renovación, no soy... No, el Papa le está diciendo a los carismáticos, busquen la unidad, no la división. Está pidiendo. Que a veces no nos quieren aceptar, bueno, ese es el problema de ellos, pero nosotros sí aceptamos a los demás. De hecho, aquí hay gente que yo veo que pertenecen a diversos movimientos, Luz, Amor y Vida, Amigos de Jesús. Es que eso es lo propio. No podemos estar haciendo sectarismo en la iglesia. Le hacemos un daño al espíritu cuando hacemos divisiones. Es que quien ha dicho, ay no, es que yo pertenezco a los Amigos de Jesús, pertenezco a Luz, Amor y Vida, pertenezco a los cursillos, pertenezco al encuentro matrimonial, al encuentro conyugal, al encuentro de pareja. Todos somos una sola iglesia. ¿No dice Pablo predicando sobre esto? Esto de estar diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. ¿Cristo está dividido? Si Cristo no está dividido, ¿por qué yo tengo que contribuir a la división? El que divide está ofendiendo al Espíritu Santo. Por eso tenemos que crear unidad en la iglesia. Y a mí me duele, ¿no? Me duele que, y lo digo porque yo pues nací en la renovación, y aunque no esté todo el tiempo aquí, yo no necesito estar, la renovación está dentro de mí, porque yo creo en el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es lo siguiente: yo no entiendo un carismático que niega sus orígenes, que se niega a decir que después de haber experimentado esto dice no, yo nunca he negado dónde fue mi fuente de encuentro con Cristo. Y todavía recuerdo mi primer Pentecostés, porque hay que tener un Pentecostés que te marque, en el año 75. Eso me marcó y desde siempre nunca he perdido, porque yo lo digo en mi testimonio. Si a mí ustedes me ven como predico, no es porque yo me inventé esto. Esto que tengo tiene más de 40 años, porque es un don del Espíritu. Predico así porque el Espíritu Santo me dio ese poder que dura hasta el día de hoy, para gloria de Dios, no para gloria mía. ¿Entienden? Entonces, yo no puedo negar que ese es un don de Dios, no es mío, es de Dios. Y claro, por eso el Señor me lleva por muchas partes del mundo, porque me hizo para esto, para anunciar su palabra, para predicar, no solamente en Panamá, en todo el mundo. Y es la misión, cada vez me compromete, pero pedir que haya más también hombres y mujeres y pastores, porque yo no entiendo muchas veces de todos mis hermanos la alergia que tienen algunos pastores con el tema carismático, porque es una alergia. El carismático es loco y levanta la mano. No, hermano, cuidado con resistir al Espíritu. No estamos resistiendo un movimiento, estamos resistiendo a Dios. Y por eso hay que pedir mucho por nosotros los curas, porque lo primero que a veces podemos ser instrumentos de división son los mismos pastores. Cuidadito. Cuando un sacerdote está hablando de división, hermano, usted diga, Padre, hasta aquí, Dios le bendiga, no le dé, o sea, con todo respeto, nunca hable mal de un cura, pero ustedes oren, no critiquen a sus curas, oren por ellos, ámenlo a pesar de que haya cosas que ustedes no compartan, pero Dios juzgará sus vidas. Pero eso hay que orar para que el Señor renueve a su iglesia con pastores que, como el Papa Francisco, entiendan que este es el plan de Dios. El Papa está pidiendo esto: unidad, no división. Unidad. Tercer punto. Pero le falta el texto. Cuando hablamos de unidad, ¿dónde encontramos esto? Como le dije, cada cosa tiene su base bíblica. En la Biblia, la palabra que usamos para comunión se llama en griego koinonía, comunión, comunidad. Y en Hechos 2, capítulo 42, ¿quién lo tiene? Vamos a ver dos textos.
El primer texto es Hechos 2, 42 y Juan 17, 21, 22. Juan 17, 21, 22. A ver, ¿quién lo tiene? Si alguien lo encontró, aquí. Pase para que lo pueda leer. Repito, Hechos 2, 42 y Juan 17, 21, 22, para que vean lo que es el sentido de la unidad. Vamos a empezar primero con el texto de Juan, porque estamos en el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes saben que Jesús en su corazón tuvo un gran deseo, y un deseo que sufre hasta el día de hoy. ¿Cuál creen ustedes que fue el gran deseo que Jesús sigue sufriendo hasta el día de hoy? Lo vamos a leer, pero yo no sé si ustedes tienen idea. ¿Cuál es el sentimiento de dolor más profundo que puede haber en el corazón de Jesús? ¿Ah? El malagradecimiento. Es cierto, pero hay otro todavía peor. Ya yo se lo he dicho, pero no sé si han entendido. ¿Ah? La división. Es la división. Por eso, Juan, capítulo 17, 21 al 22, cuando él estaba en la última cena, él oró al Padre del dolor que tenía en su corazón. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo tiene alguien allí? Venga para acá, hermana, léalo, por favor. Pongan cuidado a ese texto. Juan capítulo 17, versículos 22 y 24. Vamos a escuchar. 21 y 22, corrijo. 21 y 22. Atención. Que todo sea una sola cosa. A ver, ¿qué dijo Jesús al Padre? Que todo sea una sola cosa. Jesús dijo que sean 5 cosas. Eso dijo, ¿verdad? ¿Qué pidió al Padre? Sigue leyendo. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. O sea, que eso que yo tengo contigo, Padre, que es el misterio de la Trinidad, 3 en 1, que así como tú y yo somos uno, papá, que ellos, los carismáticos y toda la iglesia sean, sigue leyendo, que también ellos sean una sola cosa en nosotros. que también ellos sean ¿qué? Una sola cosa. Una sola Cosa. en nosotros. Hermana, Para que el mundo crea que tú me has enviado. para que el mundo que tú. Ahora yo quiero que hagamos esta dinámica. Esa persona que está al lado de ti, acércate un poquito más, abrázala, manténgase un momento. ¿Sabe lo que significa eso? Esa es tu hermana, ese es tu hermano. Dios quiere que seamos uno. Cuando somos uno de corazón, el mundo va a creer. Pero si ve una iglesia dividida, pentecostales en más de 35,000 denominaciones distintas, ortodoxo, católico, incluso dentro del mismo catolicismo, movimiento uno con otro, divididos, no podemos ser la señal que Jesús quiere. Pero aunque usted no lo crea, el Espíritu Santo va a llegar un día en que va a cumplir este deseo. Que todos sean, amémonos de corazón. ¿Cómo tenemos que amarnos? Amémonos de corazón. ¿Cómo? ¿Para qué? Cuando Él venga. Nos encuentre ¿cómo? 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 Para cuando Cristo venga. ¿Cómo nos encuentra? Hasta ahí está bien, hermana. Muchas gracias. Miren, vamos a seguir. La unidad no es un capricho nuestro, es un deseo divino. Es un deseo divino. Y al Señor le duele ver una iglesia dividida, le duele. Porque Él nos creó para que fuéramos miles de denominaciones. Eso no viene de Dios. Nos creó para que seamos uno en el amor. ¿Cómo cuesta al hombre
ser dócil a la voluntad de Dios. Porque tenemos nuestros propios caprichos, nuestra propia manera de ver las cosas, y no en el plan de Dios. Por eso no podemos estar de acuerdo cuando en una parroquia, en una diócesis, estamos divididos. No puede ser. O en la Iglesia Universal. Ahora mismo hay un peligro de cisma en la iglesia, con los obispos de Alemania, que quieren hacer unos lineamientos donde se aprueben el matrimonio gay y todas estas cosas. Es una locura. Eso es dividir la iglesia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Por eso el Papa está pidiendo a los carismáticos, que le está pidiendo que seamos ¿qué? Una. O sea, que trabajemos por la unidad. Ese es el segundo pedido del Papa. Trabajen por la unidad, no por la división. Aquí no te quita que, aunque tú pertenezcas a otro movimiento, que tú no puedas participar de este. Si aquí está abierto para todos. Todos estamos invitados. El otro texto, Hechos 2:42. ¿Quién lo tiene? También sobre la unidad. ¿Quién lo tiene? Hechos 2:42. ¿Qué dice? Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. ¿Y eran qué? Fieles. Siga. En compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Fíjense esto. Todos los creyentes. Sí, todo lo que. Sigue. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían. ¿Estaban qué? ¿Cómo estaban? Muy unidos, muy unidos. ¿Y a nadie? Sigue. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Hasta ahí. Bien. Fíjense otro texto. Podíamos buscar más, pero esos dos son suficientes para que ustedes vean el signo. Eso segundo lo llamamos nosotros koinonía, comunidad. En una comunidad cristiana, en serio, no debería haber nadie necesitado. Miren lo que dice la primitiva iglesia, todos lo tenían en común. A nadie le faltaba lo necesario para vivir. ¿Cómo es que existen tantas injusticias? Por ejemplo, estamos hablando de América Latina. Ustedes saben que este continente, que en cifra es uno de los continentes que supuestamente son más cristianos, están las peores injusticias y desigualdades. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que existe tanta desigualdad? Es fácil decir, yo soy cristiano, yo soy católico, pero estamos mal a nivel social. Entonces algo no está caminando, algo está fallando y gravemente. No hay sentido de comunidad, no hay sentido de familia. Cada uno está encerrado y cada vez más, cada uno ensimismado en lo suyo. A mí no me importa ese problema tuyo, no tengo que ver nada contigo. No había necesidades, todo estaba puesto en común, se ayudaban. Los que son más viejitos aquí, que no hace tantos años, pero recordarán cómo fue la primera Navidad en la invasión, ¿verdad? ¿Qué hubo aparte de las tragedias, que es muy doloroso, pero que fue muy particular en la Navidad de la invasión? Y compartían todo. Tiene que haber tragedia para que actuemos así. Tiene que venir cosas feas para que entonces seamos solidarios, de poner las cosas en común. Nosotros, yo estaba de párroco aquí en Cativá, entonces uno recuerda, bueno, en Sabanita y parte, pero uno recuerda eso, ¿verdad? Como una señal que yo decía, ¿por qué tenemos que esperar una desgracia para entonces reaccionar? Y si yo les digo que para el mundo viene un momento peor que ese, peor, pero que también viene algo mejor. Todo esto que yo estoy diciendo es porque nos espera un nuevo Pentecostés. Un Pentecostés que nunca antes se ha dado. Y el Señor lo ha prometido y va a venir. Para que se dé el triunfo del Inmaculado Corazón de María y después el reinado eucarístico de Jesús. Todo esto lo está preparando el Señor. Por eso estamos en los últimos tiempos. Y cuando digo último tiempo, no se confundan. No estoy hablando del fin del mundo. Estoy hablando de una nueva era que Dios está preparando, donde Él tiene que reinar y donde toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Tiene que ser reconocido, tiene que ser amado.
Entonces, yo sé que ustedes no lo saben, pero ¿saben por qué Dios ha despertado la religión carismática en estos últimos tiempos? ¿Quién estaba en Pentecostés fuera de los apóstoles que ya tenía el Espíritu Santo? María. Ella era la llena de gracia. Ella no necesitaba del Espíritu, ya lo tenía, pero estuvo allí. ¿Y por qué? Porque como ya lo tenía, ella podía pedir: ven, Señor, ven, ven, llénalo, tócalo. Esa misma María está preparando el nuevo Pentecostés. Ella está diciendo: hijo, la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Y para que mi corazón inmaculado, que sufre, porque es un corazón que tiene dolor de ver cómo tratamos a su hijo, tiene que reinar. Es decir, que ella va a ser en su momento, y estamos ya en esa visión, ese caminar hacia el triunfo prometido en Fátima. Al final de lo que viene, mi corazón inmaculado triunfará. Y ese momento es lo que nosotros vamos también a conocer como el gran Pentecostés, el nuevo Pentecostés. El mundo va a cambiar radicalmente, pero antes de todo eso, prepárense porque lo que viene es muy duro. Vamos a ser probados como nunca antes en el mundo. No hay que asustarse. ¿Qué hay que hacer? Poner su vida en orden. El que está como está, quédese. O sea, no se comprometa a otra cosa que no poner a Dios en el primer lugar. No se enrede en la vida. Este es un tiempo para vivir de cara a Dios. Cambie su vida, cambie su corazón. Cristo viene pronto. Hay que decirlo, viene. Y viene como rey. Pero quiere un pueblo preparado, un pueblo bien dispuesto. Y por eso, esto es lo que iba a decir antes, la renovación carismática, dicho en profecía, fue un don que la Virgen ha pedido a Dios para estos últimos tiempos. Que venga, prepare un ejército de hombres y mujeres abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Por eso el Papa está pidiendo: ayúdenme, porque él como vicario dice: ustedes ayuden a la iglesia creando la unidad. Primero, bautizando en el Espíritu. Pedido del Papa, no del Padre Teófilo. No va a decir el Padre Teófilo, no. El Papa Francisco lo está pidiendo. Primero el bautismo del Espíritu. Todo, contagien a la gente. Ustedes se imaginan a todos los que venimos a misa habitualmente, que no llegamos ni al 10%. No llegamos al 10% de lo que llamamos católicos. Bueno, de ese porcentaje tan pequeño, ¿se imagina que todos estuviéramos tocados por el Espíritu Santo? Y que saliéramos con ese impulso aquí mismo en San Martín, a contagiar a la gente de San Martín, de ese fuego, que la gente diga: ¿qué está pasando en la iglesia? ¡Fuego! No porque se esté quemando, sino porque la gloria de Dios desciende en este lugar. Aleluya. Que el poder del Espíritu está actuando con fuerza en cada corazón. Está renovando, transformando, llenando. Y la alegría, que se note que ustedes no son gente melancólica y triste, gente que se goza en el Señor. Amén. Y tercer pedido del Papa. Tercer pedido. Dice el Papa: servir a los pobres, a los más necesitados de todo, física y espiritualmente. Repito, el tercer pedido que el Papa le pide a los carismáticos. Repitan conmigo: servir a los pobres, a los más necesitados de todo, física y espiritualmente. ¿Cómo llamamos esto? Se llama caris. De ahí la palabra después caridad. Caris. Es decir, la caridad. Usted sabe, hermano, cuando usted muera, ¿de qué le va a juzgar Dios? ¿Sabe? ¿Quiere saberlo? ¿Quieren saber cuando usted se muera, que pele el bollo, ahí le sale el alma? ¿Sabe qué es lo que va a pasar contigo? Eso se llama juicio particular. Ya esto lo he explicado otras veces, pero el que no me ha escuchado, lo está escuchando esta noche. Usted tiene el juicio particular. Y en el juicio particular el Señor te va a hacer un examen de tu conciencia. ¿Y sabe dónde está ya la materia está dada? ¿Sabe dónde está la materia? Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, ese va a ser la materia de tu examen cuando te mueras.
A ver, ¿alguien quiere leerlo? Mateo 25. Estamos en el versículo 34 al 45. ¿Quién lo tiene? ¿Es importante? Sí. A ver, ¿qué dice? Los que están a su derecha ya se murieron. A ver. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mí. Los que han sido Bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. desde que Dios hizo el mundo, esto está preparado desde siempre. ¿Qué es? Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Tuve qué? Hambre. Y Ustedes me dieron de comer. sigue. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve. Y aplica una cosa, no solamente sed de agua. Hay mucha gente que tiene sed de justicia, tiene sed de paz. Cuando tú eres capaz de escuchar, de aconsejar, estás saciando la sed de una persona. Hay mucha gente mendiga, mucha gente necesitada a tu alrededor y no te das cuenta. Cada vez que tú haces algo por amor, se lo estás haciendo a Jesús. Sigue leyendo. Anduve como un forastero y me dieron alojamiento. Siga. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Siga. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como un forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Más humilde, es decir, la gente pobre, la gente necesitada. Ese va a ser el juicio de cada uno de nosotros. Dios no te va a pedir cuántos rosarios hiciste. No es que no debemos hacerlo, no me malentiendan. ¿Cuántas misas comulgaste? No, porque hay gente que comulga y sigue portándose mal. ¿Cuántas, qué te puedo decir, novenas de San Martín hiciste? Eso no va a ser el juicio. El Señor te va a preguntar cosas concretas. ¿Amaste o no amaste? ¿Serviste o no serviste? Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo, estaba en la cárcel. Cada vez que hiciste el bien a una persona, puede ser que no eras muy piadosa, pero hiciste el bien, me lo estabas haciendo a mí. Porque hay gente que es muy piadosa, pero egoísta a morir. ¿Ah? ¿Está bien? Pero no quiere que haber nada del servicio al demás. No. Puede engañarte tú, pero no a Dios. Dios quiere obra, no solamente buenos deseos. ¿Sí? Eso, servir al pobre, servir al necesitado. Ese va a ser el juicio. Entonces, si tú practicas eso ya, te estás ganando el cielo. ¿Qué te parece? Es muy difícil. Eso lo está pidiendo el Señor. El texto sigue, pero no vamos a dejarlo hasta allí. Y el otro texto que queremos analizar también en esto del servicio está, que es la caridad, Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Por eso digo, Biblia. ¿Ah? Hay que hablar con la palabra. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 4. Atención a ese texto. Cada uno ¿qué? Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido. Ojo, noticia de última hora. Cada uno ponga ¿qué? El servicio que ha recibido. El servicio Que ha recibido. Y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones. ¿Serán qué? Buenos administradores de los diversos dones. ¿Cuántos dones hay? No, eso se dice que bueno, pero hay mucho más. 7 cocinados, pero cada cosa buena que tú haces y lo haces con amor es un don. Entonces pónganlo que al servicio. Miren,
entiendan esto, ninguno de ustedes está aquí sin un don. Todos tienen un carisma. Solamente es cuestión de descubrirlo y explotarlo, pero todos tienen carisma. Ay, no, yo no tengo ningún carisma. Diablo mentiroso. Todos tienen un don. Quizás no lo has descubierto, pero lo tienes. Es cuestión de desarrollarlo. Otra vez el texto, ya terminamos. Sí, repite el mismo texto. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido. ¿El qué? El carisma que ha recibido. ¿Qué significa? Don. Lo mismo. De este modo serán buenos administradores. De este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. ¡qué bueno! Palabra de Dios. Gracias. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra. Yo quiero contar un testimonio que muchos de ustedes no saben. Hace muchos años, antes de que existiera la Ciudadela, nosotros teníamos un grupo de oración precisamente aquí en San Martín, no en la capilla, sino en la casa de la familia Fernández. A veces nos turnábamos, pero gran parte, cuando estuvimos discerniendo, y lo digo porque es muy importante, la oración y los grupos de oración hay que cultivarlos. Un carismático que no tiene grupo de oración está fallando. Necesita usted estar en un grupo de oración, porque los grupos de oración crean vida de comunidad, pero entendimos que el Señor no quería solamente que tuviéramos el grupo de oración, porque cuando tú vas caminando con el Señor, Él te pide más. Y el Señor nos pidió, y recuerdo muy bien, que decía, bueno, ustedes está bien, estaba contento, pero quería que la oración se transformara en ¿qué? Cumplió 38 años. Sí, pero quería que el Señor, por lo menos estoy hablando, porque yo estaba de párroco en Cativa y compartía cuando podía, pero el Señor nos hizo ver algo. La oración es buena, pero si la oración no se convierte en acción, está vacía. ¿Me hago entender? O sea, que el Señor quería que así como orábamos, esa oración se tradujera en obras. Porque oración que no lleva las obras está muerta. Y fuimos discerniendo qué podíamos hacer, hasta que el Señor nos iluminó de algo que faltaba en Colón: atender a los niños de la calle. Por eso nació Ciudadela, de un grupo de oración carismático, aquí. Y bueno, ya es otra historia que no tengo tiempo de contarla, que también cómo Dios ha ido llevando las cosas. Por eso que cuando uno es fiel a los grupos de oración, y digo fiel en sentido, Señor, ¿qué más pide? Porque el Señor siempre pide más, abierto a lo que Él quiera. Yo creo que muchos grupos se quedaron muy cerrados en ellos mismos y dejaron de dar fruto. No es que estén mal, repito, pero hay que decir, Señor, ¿qué más nos pide? Por ejemplo, ya yo no escucho que, no sé, puedo estar equivocado, porque antes había un ministerio de la oración carismática que iba a la cárcel todos los fines de semana. ¿Qué pasó? Una obra de misericordia. Grupo de carismáticos que todos los fines de semana iban al hospital. ¿Qué pasó? Grupo de oración carismática que estaban atentos a las necesidades de las necesidades de la gente. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Es verdad? O sea, entonces todo esto es como un cuestionamiento, no un reproche, un cuestionamiento. ¿Qué nos pasó? Yo sé que ha habido en momentos pues lamento de falta de acompañamiento de un pastor, alguien que le esté orientando, pero eso tampoco es excusa porque mucha gente se enfrió, mucha gente se echó para atrás, dejó de participar. Yo la última vez que vine, bueno, estoy hablando la antepenúltima vez, yo creo que no llegaban a 10 personas en la asamblea y me dio mucha pena. Pero esto tenemos que rescatarlo. Recuerden, y ya voy terminando, perdonen que me haya alargado tanto. 3 pedidos del Papa a los carismáticos. A ver, el primero, bautismo, contagiar. Dice, eso es lo propio de ustedes, contagien al resto de la iglesia. Bautismo. Otra cosa que se perdió. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo retiro de iniciación de un bautismo en el Espíritu? A ver. ¿Ah?
¿Cuándo? En abril. Bueno, ¿cuántos participaron? Bueno, eso es una buena noticia. De esos 26, ¿cuántos están aquí hoy? A ver, de esos 26 que fueron en abril, ¿cuántos están aquí esta noche? ¿Ven? Un examen. De esos 26, ¿quién de esos que fueron al retiro, que participaron, están, bueno, puede poner muchas razones, pero eso también es cuestionante? ¿Tú estuviste? Pero tú eres de los viejos. Tú eres de los viejos. No, estoy hablando de gente que fue. Sí, tú eres de los viejos, que está participando. Estoy hablando de gente que va, que se renueva y que siente la necesidad de continuar esto, contagiar. Todas estas son cuestionamientos. Hoy he querido hablarles de esto porque el Papa está pidiéndole esto seriamente a los carismáticos. Yo creo en el futuro porque el futuro es de Dios. Y esta es una obra de Dios. Renovación, bautismo. Segundo pedido del Papa, la unidad, no dividir. Y aunque hayan otros que quieran meter cizaña para dividir, no caigamos en la trampa. Y tercer pedido del Papa, las obras de caridad, es decir, eso, asistir a los pobres, a los necesitados. Eso quiere también el Papa, no quedarnos solamente en la asamblea, yo tengo gozo en mi alma y la gente está diciendo, no, que eso se traduzca también en obras con los pobres, los necesitados. Bien, como estamos todavía con la fiebre de Pentecostés y el domingo es la fiesta de la Santísima Trinidad, ¿qué tal si pedimos otra vez el Espíritu Santo? Yo voy a pedirle en este momento que formemos unos grupos pequeños de cenáculo de 3 o 4. Vamos a ponernos aquí y vamos a pedir, Señor, renueva la renovación. Vamos a pedir eso al Señor, ¿sí? Señor, renueva la renovación. Manda un nuevo avivamiento sobre la oración carismática. Van a salir de su puesto. Vamos a hacerlo de pie, tomado de la mano en círculo de 5, no más de 5, no más de 5. Para que, sí, vamos a pedir al Señor, Señor, vuelve a mandar el fuego de tu Espíritu. Salgan de su puesto. 4 o 5 ahí, sí. Oremos. Padre Santo, envía tu Espíritu, renueva la renovación, sacude nuestras miserias humanas, llénanos, Señor, con nueva unción, con nuevo poder, para que cumplamos los deseos de tu corazón y los deseos de tu vicario, el Papa, que podamos contagiar con el bautismo del Espíritu. Bautízanos, Señor. Llena este lugar. Lléname. Amén. Sigan alabando, sigan alabando, sigan alabando. Que descienda la unción que nos renueva.